Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Alonso Domínguez, quien es un abogado y profesor universitario venezolano, quien fuera director de la Asociación Civil Liderazgo y Visión. Sí, Alejandro, y con Alonso Domínguez hablaremos hoy sobre las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se adelantan en la Corte Penal Internacional. Bienvenido, Alonso. Gracias, Chomin. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de compartir con ustedes los avances sobre el caso venezolano en la Corte Penal Internacional y los distintos proyectos que desde la sociedad civil se adelantan para tener una causa bien fundada. Alonso, dentro de la situación compleja que vive Venezuela, la Corte Penal Internacional juega un papel muy importante en la búsqueda que tanto la sociedad civil como los partidos políticos, como el pueblo venezolano tiene por un retorno a la democracia. ¿Cuál crees tú que es el alcance de estas acusaciones, de estas denuncias que se están presentando y qué impacto pueden tener en los desarrollos políticos en Venezuela? Bueno, la primera precisión que me gustaría introducir es que la Corte Penal Internacional es un tribunal, y es un tribunal que forma parte de los tribunales venezolanos, digamos, o de los tribunales de los países que son signatarios del Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que sirve de marco a la actuación de esta Corte, ¿no? Entonces, bueno, los tribunales penales son, como todos los tribunales penales, llevan procedimientos que pueden ser lentos y son procedimientos además que se basan en la evidencia aportada, ¿no? No son mecanismos de retaliación política, no son mecanismos para resolver problemas políticos, sino sobre todo mecanismos para garantizar que la justicia se aplique y las víctimas obtengan reparación. Y en el caso concreto de Venezuela, lo que se está investigando fueron los excesos, las violaciones gravísimas a los derechos humanos que ocurrieron durante el año 2017 en el marco de las protestas, porque esas violaciones son asimilables a lo que el Estatuto de Roma contempla como un crimen de lesa humanidad. La Corte puede investigar varios tipos de crímenes, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, y en particular lo que estamos intentando las organizaciones y los venezolanos y muchos gobiernos extranjeros que forman parte también del Estatuto de Roma, es que las personas responsables por esos delitos, que son delitos de lesa humanidad, sean castigados. Pero como no pueden ser castigados por los tribunales venezolanos, entonces es que entra en juego, es que entra a suplir la Corte Penal Internacional. Ese es el sentido. No es en todo caso un mecanismo para resolver una diatriba política, pero por supuesto tiene impactos en la dinámica política, sin duda. Lo que pasa es, y con esto cierro, es que es un proceso muy largo, ¿no? Los procesos de largo plazo no necesariamente sus efectos se producen en el largo plazo, también se producen en el cortísimo plazo, pero ver a los responsables condenados va a tomar varios años. Alonso, mira, ¿cuál ha sido, en tu criterio, la actitud de la Corte Penal Internacional en el caso venezolano en concreto y con qué otros casos podríamos compararlo? Porque, bueno, ha habido otros casos, efectivamente, en el pasado y en curso. Sí, mira, la Corte Penal está sujeta a múltiples restricciones presupuestarias, sobre todo, no solamente las restricciones propias de los organismos internacionales, que al final son los gobiernos que forman parte de la asamblea que regula este mecanismo, y por supuesto los gobiernos que forman parte del tratado y que son investigados, pues ponen todas las trabas posibles para que el brazo largo de la justicia no los alcance. Pero además de esas restricciones, que son propias de la política de los organismos internacionales, también hay restricciones presupuestarias importantes. La Corte no tiene todo el equipo y el personal necesario para investigar con celeridad las causas, las múltiples causas que conoce. Sin embargo, en el caso venezolano, para sorpresa de las organizaciones de derechos humanos, hubo una muy buena noticia cuando en noviembre se anunció la apertura de la investigación. Debo decirles que para todas las organizaciones de derechos humanos venezolanas fue una sorpresa, porque la expectativa
era que el examen preliminar al menos se mantuviera. Saben que el proceso tiene varias fases, un examen preliminar donde se evalúa cuál es la situación y si hay mérito para ello, y una vez que hay mérito y se determina, pues se abre ya la investigación, y en ese momento estamos. Pero la verdad, no había una expectativa de que eso ocurriera. Fue realmente una buena sorpresa que recibimos los venezolanos, porque el hecho mismo de la investigación crea unas condiciones distintas para la dinámica política y social venezolana, en el sentido que ahora el gobierno tiene mucho menos margen de maniobra, por una parte, para reprimir, porque siente que tiene un organismo que lo está vigilando, pero por otra parte, um, bueno, de alguna manera hay un compromiso por tratar de que la justicia funcione en Venezuela. Por supuesto, sabemos que la justicia pudiera en Venezuela castigar a los perpetradores directos de algunos de los delitos que se están investigando, pero no a los altos responsables, y el Estatuto de Roma es muy claro en ello. El Estatuto de Roma no busca sancionar al policía que disparó. El Estatuto de Roma busca, en el caso del crimen de lesa humanidad, sancionar a aquellas personas que desde el gobierno implementaran una política sistemática contra una parte de la población. Ahora, Alonso, si una persona siente que ha sido víctima de un crimen de lesa humanidad, ¿cómo puede hacer llegar, cómo puede plantear su denuncia, cómo llega ante esa cosa tan distante que es la Corte Penal? Es decir, porque entiendo además que tú tienes algún vínculo con justamente ese trabajo de acercar Sí, claro. a los Sí. venezolanos en concreto. Sí, no es algo como que uno va con su portafolio y toca una puerta y dice, mira, aquí está mi caso. No, porque realmente la lógica es que la Corte Penal actúe una vez que los tribunales se ha evidenciado, los tribunales de cada país se han evidenciado que son incapaces de resolver el caso porque están completamente subordinados a los que cometen los crímenes. Cuando no hay justicia en la jurisdicción nacional es que entra en juego la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo alguien pone la denuncia? Fíjense, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo de documentación de víctimas, no solo de las violaciones del 2017, que son las que están ahorita en la investigación. Las organizaciones de derechos humanos venezolanas han pedido que esa investigación se amplíe hasta el 2014, porque durante el 2014, el 2015 ocurrieron también hechos que ameritan ser investigados. Entonces, nosotros estamos en este momento recogiendo, por ejemplo, el testimonio de venezolanos que están en Colombia, en Ecuador, en Chile, en México, en distintos países a donde han ido parar los venezolanos. Recogemos ese testimonio y un equipo de abogados vinculados al panel de expertos designados por la OEA en el 2017 hace una documentación muy rigurosa, siguiendo unos estándares, y eso se remite a la oficina de la víctima de la Corte Penal Internacional. Esa es la instancia que recibe información, pero en el marco de una investigación que está abierta. Lo ideal es que las causas las abran los Estados miembros, y que fue el caso, la situación venezolana. La situación venezolana lo que ayudó fue que varios países miembros del Estatuto de Roma remitieron el caso. Pero un individuo no puede, así solo, no lo puede lograr. Tiene que ser a través de organizaciones de derechos humanos y a través de los Estados partes. Y precisamente, Alonso, y ya para terminar muy corto, de forma muy breve, ¿qué papel han jugado precisamente las organizaciones de la sociedad civil que acompañan estos procesos, en el caso concreto pues, de Venezuela? En un papel estelar, porque ante la falta de justicia en Venezuela, ante la subordinación de la Fiscalía, en concreto al Ejecutivo, pues las organizaciones de derechos humanos se convirtieron en los receptores de las denuncias, en quienes levantaron las actas y quienes levantaron la información de los hechos que estaban ocurriendo. Y sin el trabajo de esas organizaciones, esto, donde estamos hoy, no hubiésemos podido llegar aquí, no hubiésemos podido tener el cúmulo de evidencias que se tiene en este momento. Y ese es un trabajo que no cesa, Chomin. Yo creo que las organizaciones siguen trabajando y han ido como abordando distintos aspectos, porque esto es una temática que es muy compleja. No solamente se trata de reunir las evidencias, sino de mostrar el patrón de sistematicidad. Mientras más personas denuncien todo lo que ocurrió en Venezuela, que por cierto, una de las cosas que nos ha sorprendido y que hemos encontrado es que la gente muchas veces normalizaba los abusos policiales, que los dejaran presos, detenidos durante 2 o 3 días, que les arrancaran las uñas, que los torturaran. La gente dice, bueno, eso son casi que prerrogativas del poder. Y no, son violaciones graves y que
se inscriben dentro de una práctica regular, sistemática que adelantó el Estado venezolano durante varios años. Bueno, muchísimas gracias, Alonso Domínguez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.